Un saludo muy especial a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, que hacen parte de esta familia de Aprendiendo de Jesús. Y a aquellos que por primera vez nos pueden escuchar, bienvenidos a nuestro canal. Nuevamente nos reunimos para estudiar y aprender de Jesús en el área de la lección de escuela sabática, nuestro resumen número 4, un pacto eterno. Esperamos que puedas quedarte hasta el final y que juntos podamos aprender nuevas enseñanzas que nos tiene Jesús en este momento para nuestra vida espiritual y para nuestro enriquecimiento como cristianos. Vamos a orar para comenzar. Gracias, oh Dios, te damos porque cada día nos sostienes. Porque, Señor, en tu inmensa misericordia y amor nos da la posibilidad de aprender, de guiarnos y de aumentar nuestro conocimiento con el único propósito de alabarte y glorificarte. En el nombre de Cristo Jesús empezamos. Amén, Señor. El sábado enseñaré. Texto clave Génesis 17:7. Al igual que con Noé, Dios llamó a Abraham a una relación de pacto especial que tenía muchos de los mismos parámetros que el pacto de Dios con Noé. Sin embargo, a través del pacto con Abraham, Dios estableció las bases para el pacto de salvación con toda la humanidad, al menos con toda la humanidad que será salva. En Génesis 15:7, Dios brinda a Abraham una identificación de sí mismo como Yahvé, el Dios personal. ¿Cómo podía pensar Abraham que el control de su vida no era asunto de Dios cuando se presentó como el Dios personal de Abraham? Yahvé y el pacto con Abraham. El pacto confirmó la sumisión de Abraham al gobierno divino sobre sus asuntos más personales. ¿Cómo podría el patriarca recibir los beneficios de este convenio si asumía una actitud egoísta? Él no pudo, y nosotros tampoco. A medida que estudiamos la historia de Abraham, hay una tendencia a perder de vista el hecho de que el pacto con él se trataba de una fe que obraba. Al igual que con el patriarca, también debe suceder con nosotros. El Shaddai. Este término aparece por primera vez en el texto hebreo de Génesis 17:1 y 2, relacionado con Abraham. La palabra para Dios aquí es el Shaddai, que a menudo se traduce como Dios Todopoderoso. Vayamos por partes. La palabra El está relacionada con Elohim. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra, y representa omnipotencia, poder, trascendencia. Este título para Dios, Elohim, se ve en todo el relato de la creación del Génesis. La palabra El se traduce como Dios unas 200 veces. También connotaba al Dios poderoso. Shaddai significa pecho, lo que da la idea de alguien que suple, que nutre y que satisface. Conectada con la palabra El, retrata la noción de el extremadamente poderoso que puede suplir y sustentar. De Abraham a Abraham. En Génesis 17:3 al 5, el cambio de nombre indicó un cambio de relación, por lo tanto se había establecido una relación superior. Abraham fue el primero de varios hombres cuyos nombres cambió Dios. Los nombres tenían una importancia mucho mayor para los antiguos que para nosotros ahora. Todos los nombres semíticos tienen significado y generalmente consisten en una frase o sentencia que expresa un deseo o quizá gratitud de parte de los padres. En vista de la importancia que la gente le daba a los nombres, Dios cambió los nombres de ciertos hombres para hacerlos armonizar con sus experiencias pasadas y futuras. Abraham, que significa Padre enaltecido, no aparece en esta forma en ninguna otra parte de la Biblia, pero se encuentra bajo la forma de Abiram, que significa mi Padre es enaltecido. Podemos ver Números 16:1 y Primera de Reyes 16:34.
veamos ahora las etapas del pacto. A propósito de la saga de las etapas del pacto, Dios hizo un pacto en 3 etapas con Abraham. La primera se informa en Génesis 12, 1 al 3. La segunda en Génesis 15, 1 al 21. Y la tercera en Génesis 17, 1 al 14. En Deuteronomio 10, 16, este pacto también se simbolizaba con la señal de la circuncisión. Y circuncidarás el prepucio de tu corazón y no endurecerás más la cerviz. El término circuncidar en la terminología hebrea se traduce como mol, que significa cortar el prepucio de un varón hebreo después del nacimiento, al 8º día. Por lo tanto, el sentido espiritual del número 8 representa la generación espiritual de un Yahvé de nuevos comienzos, con la idea de que el prepucio mundano de Israel debía cortarse. Esta señal espiritual fue concebida para representar la lealtad de Israel a Yahvé. De allí en más, el antiguo Israel recibió la invitación divina a participar de una relación regenerada con Yahvé. Las obligaciones del pacto. Porque yo lo he conocido para que mande a sus hijos y a su casa después de sí, y para que puedan observar el camino de Jehová, para hacer justicia y derecho, a fin de que Jehová traiga sobre Abraham lo que ha dicho de él. Ver Génesis 18, 19. La belleza de este pasaje es que está revestido de la maestría divina de El Shaddai, a fin de lograr lo que la incredulidad consideraba imposible. Fue el discernimiento divino lo que animó a Abraham a pastorear a Isaac, con su vara disciplinada de educador consumado. Así, después de que el nombre de Abraham llegó a ser grande, su abnegación brilló cada vez más. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el interés personal se había consumido en la sumisión a la voluntad divina, de modo que estaba dispuesto a tratar a su hijo unigénito como el cordero de una ofrenda de sacrificio que luego proveería Dios mismo. Por lo tanto, la primera ofrenda de Abraham tipificaba que nada es demasiado precioso para que no se lo demos a Dios. Comentarios de Elena de White, Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 1108. Para Abraham, esta provisión divina fue la razón primordial para llamar a Jehová Jireh, a la escena de este hecho. Era un recordatorio constante de la maravillosa gracia de Jehová que había realizado esta liberación. Qué grande y gloriosa liberación era la que había proporcionado la gracia de Jehová, y cuán inesperada y dramática el punto límite del hombre es siempre la oportunidad de Dios, no solo para la liberación, sino además para enseñar también lecciones maravillosas de su propósito y de su providencia. Aplicación a la vida. Para reflexionar. La diferencia entre un médico extraordinario y un buen médico es la capacidad de recordar nombres y rostros, además de los problemas médicos. En lugar de recordar solo alguna enfermedad, el médico extraordinario recuerda a la mujer ansiosa por recuperarse y así poder cuidar a su hijo recién nacido. En lugar de recordar solo el hueso roto, el médico extraordinario recuerda al hombre preocupado porque perdió el trabajo. Nombres y personas, de eso se trata Jesús. Hay porciones enteras de la Biblia llenas de nombres y conexiones. En la antigüedad, la gente se tomaba los nombres en serio. En ese contexto explica las implicancias psicológicas y espirituales de que Dios cambiara el nombre de Abraham por Abraham. ¿Por qué Dios se molestó en explicar el significado de su propio nombre? ¿Qué diferencia marcó el significado de su nombre para sus contrapartes en la relación del pacto? En los tiempos bíblicos, el cambio de nombre a menudo conllevaba un cambio de estatus. ¿Cómo puedes aplicar este concepto a lo que sucede cuando alguien vuelve a nacer? Nuestro lugar ante la santa presencia de Dios depende de cuán íntimamente lo conozcamos.
Las promesas de Dios son gestos de intimidad. ¿Cómo deberíamos responder? Mientras Abraham viajaba por tierras lejanas y extrañas, su pacto con Dios fue una fuente de ánimo y compañerismo. ¿Cómo son las relaciones de Dios hoy? Comparte con tu clase tu promesa bíblica preferida y un momento en que esa promesa determinó la diferencia entre el éxito y el fracaso de tu crecimiento espiritual. La Biblia da muchos títulos a Jesús. Elige el que sea el más significativo para ti. Escribe las razones por las que te ves identificado con ese título en particular. Comparte la lista con la clase como testimonio de lo que Jesús significa para ti. Jesús no solo conoce tu nombre, Él conoce todos tus pensamientos e incluso realiza un seguimiento de cada cabello que pierdes o que se vuelve gris. ¿Esto te hace sentir incómodo o seguro? Explícalo. De muchas maneras, Dios intenta comunicarnos la verdad sobre su naturaleza y su carácter. Entonces, ¿cómo es posible que adquiramos conceptos distorsionados, falsos e incluso perversos sobre cómo es Dios? Y lo más importante, ¿cómo podemos corregirlos? En Génesis 17:1 se hace referencia a Dios como El Shaddai, o Dios Todopoderoso. ¿Cómo responderías a alguien que dice que es imposible que Dios sea absolutamente bondadoso y todopoderoso al mismo tiempo? ¿Existe alguna contradicción o estos atributos se apoyan mutuamente? En Génesis 17:4 y 5, Dios cambió el nombre de Abraham por Abraham, padre de muchas naciones. ¿En qué sentido es posible que gente de diversos orígenes sea descendiente de Abraham? Si Dios es totalmente misericordioso y perdonador, ¿por qué la obediencia a sus mandamientos continúa siendo necesaria para los seres humanos en la relación con el pacto? ¿Necesita Él nuestra obediencia o nosotros debemos ser obedientes? Explica. Mi querido hermano y hermana, hemos llegado al final de este resumen de la lección número 4 de Escuela Sabática, en el cual hemos aprendido conceptos e ideas muy importantes sobre lo que significa el pacto para nosotros y para Dios. Es necesario que haya un esfuerzo humano. El Señor lo ha hecho todo y lo ha proporcionado todo para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué haremos? ¿Qué haremos con las bendiciones y qué haremos con el mensaje que el Señor nos quiere transmitir hoy en día? Quizás nos apropiamos de lo que aprendemos o lo desechamos como el pueblo de Israel lo hizo numerosas veces y decidió rebelarse ante Dios. Hoy tenemos la posibilidad de obedecer, de cumplir sus mandatos y de adorar y glorificar su santo nombre. Recordemos que Él no necesita nuestra obediencia, somos nosotros los principales beneficiados de una obediencia hacia Él. Los mandamientos están allí no para prohibirnos cosas, sino para nuestro beneficio y para que podamos vivir una vida en armonía, cuidando nuestra vida espiritual y protegiendo a los demás. Recordemos que los mandamientos se dividen en lo que hacemos ante Dios y lo que hacemos ante nuestro prójimo. ¿Deseas hoy aceptar con fe y determinación el pacto que el Cristo ha hecho por ti y por mí? Si es así, acompáñame en oración. Oh Dios, gracias te damos, Padre, porque en este momento nos recuerdas, nos vivificas con tu pacto. Un pacto que cada uno de nosotros debe reafirmar contigo en una vida espiritual a tu servicio, a tu voluntad, porque sabemos que el tiempo del fin está cerca y necesitamos aferrarnos de tu santa mano. Pedimos en oración especial por cada una de las necesidades que tenemos, que tienen las personas que nos están escuchando y que pueden ver nuestro video. No los conocemos, oh Dios, pero tú sabes quiénes son, y en tus manos los ponemos para que obres en sus vidas. Gracias, oh Dios, porque nos escuchas, porque nos das entendimiento, y en el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Mi querido hermano y hermana, esperamos que este resumen te haya gustado, que hayas aprendido de Jesús, que es el principal objetivo de nuestro canal.
Te invitamos a que puedas compartir el video, suscribirte si aún no lo has hecho y darle a me gusta para que más personas puedan verlo. Dios te bendiga y recuerda, aprender de Jesús es nuestro principal objetivo.